están? Les saluda su amiga Catalina Mora. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, un tema de que tal vez muy pocos habrán escuchado. El tema del día de hoy se trata de la inteligencia espiritual. Pero antes de empezar con el concepto de inteligencia espiritual, quisiera comentarles, este es un concepto que nace más o menos a inicios de los 2000, del año 2000, en donde Howard Gardner, un psicólogo cognitivo, conocido en el campo de los científicos por sus investigaciones en las capacidades cognitivas, crea una teoría que la denomina la teoría de las inteligencias múltiples, en donde él establece que no existe un solo tipo de inteligencia como normalmente nosotros creemos, basado en el coeficiente intelectual, sino que son algunas las inteligencias que existen, como por ejemplo la inteligencia lingüística, como lo que es la inteligencia matemática o cognitiva, la inteligencia artística, la inteligencia emocional, que está muy de moda hoy, y obviamente lo que vendría a ser la inteligencia espiritual. Dentro del campo de científicos, neurocirujanos, lo que son parapsicólogos, psicólogos clínicos, antropólogos, nos indican que se realizan una serie de estudios en lo que corresponde a las experiencias místicas. Uno de ellos, el doctor Mario Beauregard, realiza un estudio con una serie de monjas y monjes tibetanos, en donde prácticamente se sabe que el cerebro, lo que se creía que tan solo se activa una parte del cerebro cuando uno tiene una experiencia mística, pues se descubre que no es una, sino que prácticamente son muchísimas las regiones que se activan cuando están tanto en lo que son los monjes en meditación o en experiencias místicas, en lo que corresponde al estudio de las monjas. Adicional a esto, existen muchos científicos que indican que los cerebros de los monjes tibetanos tienen un mayor grosor en determinadas regiones del cerebro. Entonces, con todos estos análisis también, pues, otro de los científicos que se denomina Persinger, que les invito a que investiguen, que realiza muchísimos estudios en el campo de los efectos paranormales y también lo que vienen a ser los campos electromagnéticos, que ya hemos hablado, pues determina también que existe un tipo de inteligencia que se denomina de la percepción extrasensorial y también lo que es la visión remota. Estos son dones que se adquieren en el momento que tú empiezas a desarrollar lo que se denomina inteligencia espiritual. Pero ya entrando un poco en el concepto de inteligencia espiritual, pues quisiera comentarles etimológicamente hablando qué significa la palabra inteligencia. Inteligencia viene del latín intus legere. Intus legere es leer hacia adentro. ¿Qué significa esto de leer hacia adentro? La inteligencia no es sino no quedarse en la parte superficial, sino implica el hecho de ir más adentro, ir a lo profundo. Adicionalmente, otro de los, etimológicamente hablando, inteligencia también se define como inter eligere, es decir, la capacidad de elegir entre varias cosas, es decir, utilizar tu capacidad de discernimiento para que puedas elegir entre los diferentes tipos de conceptos. Pero ¿qué es esto de la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual no es sino la unión entre los conceptos de ciencia y espíritu, o materia y espíritu. Adicionalmente, también podemos decir que inteligencia espiritual pues viene a ser el bagaje de lo que incluye el coeficiente intelectual con lo que es la inteligencia emocional, es decir, tu capacidad cognitiva o intelectual para el manejo de tus emociones. ¿Y por qué es tan importante este término de la inteligencia espiritual que fue acuñado dentro de lo que son la teoría de las inteligencias múltiples por el científico Edgar Howard? Porque nos da una serie de beneficios y adicionalmente ayuda a que desarrollemos una serie de capacidades o potencias o potenciales. Dentro de los beneficios que incluye el
hecho del desarrollo de una inteligencia espiritual está lo que es el poder maravillarse de la realidad. Esto del la capacidad de maravillarse de la realidad es una capacidad que lastimosamente como adultos nosotros vamos perdiendo. Esta capacidad es sumamente innata en los niños. Al momento, uno de los ejemplos que podría citarles es el hecho de que hay un video en TikTok en donde pasan que una madre en una caja de regalos le da a un niño un plátano, y en el momento en que el niño abre la caja y descubre el plátano, pues se maravilla y está totalmente emocionado porque no conoce qué es y tiene esta capacidad de maravillarse, que es una de las cosas que nosotros lastimosamente como seres adultos hemos estado perdiendo cada vez. Entonces, al tener una inteligencia espiritual, uno de los primeros beneficios es que nos permite volver hacia este niño interior y nos permite volver a conectar con esta capacidad de maravillarse. Adicionalmente a esto, la toma de conciencia que existe sobre la inteligencia espiritual nos ayuda a que podamos empezar a tratar de cultivarla. Y más allá de esto, otro de los beneficios que tiene es el hecho de que nos ayuda a tomar conciencia del entorno en el que nos desarrollamos. Nosotros sabemos que cada vez que yo tengo un contacto con una nueva persona, estoy topando su campo electromagnético. Y al topar su campo electromagnético, pues hay muchas personas que podemos decir, esta persona me simpatiza o esta persona no me agrada. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra inteligencia espiritual, empezamos a desarrollar empatía y tolerancia en primera instancia hacia nosotros mismos. Y al desarrollar esta empatía y tolerancia hacia nosotros mismos, uno de los beneficios que conlleva es que nosotros empezamos a desarrollar esta capacidad hacia el entorno. Es decir, empezamos a ser mucho más tolerantes y empáticos con el entorno que nos rodea, porque empezamos a ser empáticos y tolerantes con nosotros mismos. ¿Cuáles son las diferentes capacidades que nos ayudan a desarrollar la inteligencia espiritual? Una de las primeras capacidades es la búsqueda de sentido. Nosotros como seres humanos, nosotros siempre estamos buscando esa misión de vida, el para qué estoy aquí. Cuando tú tienes una crisis, que es generalmente cuando se empieza a desarrollar lo que es el tema de la inteligencia espiritual, es en donde nosotros automáticamente hacemos un pare y desde este momento empezamos a preguntarnos qué es lo que hay más allá, cuál es mi misión de vida, para qué estoy en este planeta, más allá del hecho de ser madre, más allá del hecho de ser padre, más allá del desarrollo de una profesión, arquitecto, ingeniero, abogado. Más allá de esta parte superficial, se podría decir, empiezas a preguntarte cuál es mi misión de vida, cuál es mi razón de estar aquí. Y con esto, en el momento que haces esa pausa, esta pregunta empieza a surgir. Y en ese momento se da la plenitud de sentido, que es lo que nosotros llamamos felicidad. Si esto no se da, pues se da lo que Franklin denominaba el vacío existencial en el hombre en busca de sentido, en su obra El hombre en busca de sentido. Otra de las capacidades que te permite desarrollar la inteligencia espiritual es la capacidad de tomar distancia de la realidad. ¿Qué significa esto de tomar distancia de la realidad? El tomar distancia de la realidad nos permite autoobservarnos. ¿Y para qué es necesaria la autoobservación? En el momento que tú empiezas a autoobservarte, te deshaces de tu papel de víctima, porque esta es una de las capacidades más importantes del desarrollo de la inteligencia espiritual, porque cuando tú empiezas a autoobservarte, tienes la capacidad de distanciarte de la situación. Es decir, si estás teniendo un conflicto con determinada persona, y esta es una de las técnicas que se utilizan también en programación neurolingüística, el ocupar el espacio de un tercero, es decir, salirte de la situación como tal y verla como si estuvieras viendo una película, es decir, ocupando el espacio de una tercera persona. Esto que te
permite? Esto permite salirte del papel de víctima, porque generalmente nosotros cuando existe un conflicto lo más fácil es culpar al otro. Lo más fácil y lo que hacemos siempre es la culpa de mi pareja, siempre es la culpa de mis hijos, siempre es la culpa de mis padres, siempre es la culpa de todo el mundo, y siempre en este culpar a la persona externa estoy haciendo algo bastante perjudicial para mí mismo, porque me estoy imposibilitando la capacidad de yo tener la responsabilidad de mi vida. Es decir, estoy evitando el poder tener la responsabilidad de mi vida. Y con esto lo que hago es que siempre me estoy colocando en el papel de víctima. Entonces, esta es una de las más importantes capacidades que te permite desarrollar la inteligencia espiritual, el distanciarte de la realidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a observar qué tipo de relación yo tengo con mis semejantes. Valorar cómo vivir y cambiar el modo de vivir, porque partiendo desde el punto de que tú no puedes cambiar al otro, tú no puedes cambiar la manera de pensar del otro, pero lo que sí puedes hacer es cambiarte a ti mismo, siempre y cuando tú puedas observar en qué estás fallando y cuál es el aporte que tú estás teniendo para determinado conflicto. Una de las capacidades adicionales que nos permite tener la inteligencia espiritual también es la trascendencia. Trascendencia, la palabra trascender pues viene del latín trascendere, es decir, ir más allá. ¿A qué nos referimos con esto del trascender? En primera instancia, todas las situaciones de conflicto que se pueden presentar, se presentan en tu vida con un solo objetivo, con el objetivo de que tú las trasciendas, es decir, que vayas más allá, no de que te estanques o que empieces a culpar al otro como lo estábamos diciendo antes, sino de que tengas la facultad de poder trascender esa situación. Adicionalmente, la trascendencia también está relacionada con el hecho de dejar huella, es decir, ¿para qué tú estás en este plano y cuál vendría a ser tu legado? ¿Qué es lo que tú estás dejando para las generaciones siguientes? ¿Cuál vendría a ser tu aporte a la sociedad? ¿Cuál vendría a ser tu aporte a la humanidad como tal? Y no necesariamente tienes que cumplir una función importante o especial, sino que simple y sencillamente tienes que llegar a conectar con esa plenitud del vivir. De las capacidades que nos permite desarrollar la inteligencia espiritual, como lo habíamos dicho antes, es la capacidad de maravillarse. Nos permite conectar con este niño interior y nos permite poder valorar lo que vendría a ser justamente con el tema que hemos estado atravesando de la pandemia. Yo creo que muchísimos de nosotros empezamos a dar un vuelco en lo que se refiere a este punto de maravillarse, de empezar a maravillarse, porque empezamos a tener conciencia de lo maravilloso que es poder respirar al aire libre sin el uso de una mascarilla, por ejemplo, o lo maravilloso que es el poder tener contacto con personas que amas en diferentes aspectos, en diferentes reuniones. Entonces, estamos de nuevo volviendo hacia esto, y la inteligencia espiritual, el desarrollo de este punto de la inteligencia espiritual, como cualquier clase de inteligencia, pues es válido para que puedas ir desarrollando también este volver al maravillarse. Adicionalmente, también el sentirse parte del todo. El sentirse parte de un todo es una de las capacidades que te permite desarrollar la inteligencia espiritual. En este punto, la inteligencia espiritual nos permite indagar, por ejemplo, sobre lo que yo les he hablado en algunos programas sobre los campos electromagnéticos. De acuerdo a los estudios de los campos electromagnéticos, los campos morfogenéticos, la teoría del centésimo mono, pues nos dicen que nosotros estamos conectados, que todos tenemos un campo magnético, y este campo magnético, como les dije, conecta con el otro, y ahí yo me doy cuenta de qué persona me agrada o no me agrada, y de la misma manera que conecto con el otro, esto dentro de la Tierra, todos estos campos electromagnéticos pues forman el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, la inteligencia espiritual permite que te acerques a este concepto de saberte que eres parte de una unidad, y que cada uno
uno de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus decretos y de tus acciones no solamente te afectan a ti como individuo, sino que automáticamente tienen un efecto o una influencia a nivel de todo el globo, a nivel de todo el campo electromagnético de la Tierra, y es por eso que es necesario que nosotros prestemos atención a aquello que estoy pensando, aquello que estoy sintiendo y aquello que estoy decretando, porque la energía que estoy emanando pues automáticamente hace que más personas se contagien de esa energía. Entonces, si estoy emanando una energía de carácter positivo, se podría decir de algún modo, entonces estoy haciendo que muchas personas también influyan, cambien en su energía. Y esto también existen estudios científicos comprobados que el campo electromagnético de una persona positiva puede llegar a topar alrededor de 10,000 personas a su alcance. Otro de los puntos a desarrollar dentro de la inteligencia espiritual también es la capacidad de auscultar. Esta es una de las más importantes desde mi punto de vista personal, porque la capacidad de auscultar significa el poder entender que tu verdad no es la única, sino que existen un sinnúmero de verdades y que obviamente es una verdad por cada individuo. Entonces, ¿qué es la capacidad de auscultar? La posibilidad de aceptar la verdad del otro, es decir, la posibilidad de tener tolerancia y empatía hacia la verdad del otro. No significa que tú vas a adoptar la verdad del otro, pero sí significa que tú tienes tu verdad, pero que también puedes respetar la verdad del otro. Entonces, esta es la capacidad de auscultar. Esta es una de las más importantes desde mi punto de vista personal, porque te permite ser empático y tolerante con el otro. Pero obviamente esta capacidad se da después de que tú aprendas a ser tolerante y empático contigo. Y finalmente, otra de las capacidades que te ayuda a desarrollar la inteligencia espiritual es el vivir en el aquí y en el ahora. Esto obviamente es una frase muy cliché que ahora se utiliza muchísimo en el mundo del coaching y en el mundo de la espiritualidad. Y no es sino el hecho de que puedas realizar todo lo que estás realizando de manera consciente, de manera presente. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, mientras estoy desayunando, estoy pensando en, no sé, tal vez en cómo va a estar el ambiente en mi trabajo. Mientras estoy desayunando, tal vez estoy pensando en lo mal que me fue el día de ayer. Mientras desayuno, tal vez estoy pensando en que me peleé con mi esposo, con mi esposa. Entonces, en ese momento no estoy viviendo en el ahora, porque si estoy pensando en todo lo que me pasó ayer, estoy viviendo en el pasado, y si estoy pensando en que voy a llegar y me voy a topar con una mala situación, estoy pensando en el futuro. Entonces, el vivir en el aquí y en el ahora, y esto les he hablado en muchos programas anteriores, es el hecho de que empecemos a tomar conciencia de que tienes que estar presente en el momento. Es decir, si por ejemplo estás desayunando, entonces tomar conciencia de qué es lo que estás desayunando, tomar conciencia de la bendición que tienes al llevarte un bocado de comida a la boca, y también tener conciencia de a qué sabe ese bocado mientras lo estás degustando, disfrutar el sabor, disfrutar de que está en ese momento en tu boca. Y de esa manera, cada una de las acciones que realicemos, por ejemplo, lavarte la boca, pues en ese momento estar presente. Al momento yo estoy compartiendo con ustedes un poco de la información que considero necesaria que todos debamos tener. Entonces estoy totalmente aquí, no estoy pensando en qué están haciendo afuera, no estoy pensando en qué estuve haciendo ayer, sino estoy totalmente presente en el aquí y en el ahora. Eso es una de las capacidades que te permite el desarrollo de la inteligencia espiritual, que como cualquier otro tipo de inteligencia requiere el trabajo continuo. Yo les había hablado mucho de la fe técnica. La fe técnica pues justamente es parte de lo que viene a ser la inteligencia espiritual. Es decir, no conformarte con lo que, con lo que has escuchado, con lo que has sabido, sino obviamente a establecer este discernimiento, que es lo que vendría a ser el ser inteligente, porque la información como tal, toda la información que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes, si no tiene un discernimiento, pues no sirve para nada. Es decir, todos estamos recibiendo constantemente información. Entonces,
Entonces, el ser inteligente implica que esa información yo utilice mi capacidad de discernimiento y pues la transforme en conocimiento y la integre. De esa manera, la información que yo recibo está teniendo un resultado beneficioso para mí, porque estoy discerniendo qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene de la información que estoy recibiendo. Entonces, en lo que corresponde a la fe técnica que les he hablado en muchas ocasiones, pues es eso, el investigar, el ir más allá de lo que normalmente se conoce. Y es así como nosotros podemos empezar a desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Bueno, amigos televidentes, les mando un abrazo enorme, miles de bendiciones y que tengan una muy bonita semana siguiente y este fin de semana que lo disfruten al máximo.